Muy buenas noches a todos. Quiero agradecer a la Universidad de Panamá por la oportunidad de presentar a ustedes un tema bastante controversial en estos días y de suma importancia. Muchos se preguntarán qué tiene que ver un oso polar y unas chimeneas de industria pesada con Panamá. Escogí el oso polar porque es un oso desnutrido. Perdón, estoy resfriado, estoy mal de la garganta, así que va a haber momentos en que me va a bajar el tono de voz. Un oso desnutrido que en este momento es el video más visto de National Geographic, tiene más de 2 millones de vistas. Un oso que filmaron en un campamento abandonado en Canadá y se ha convertido hoy en día en el símbolo del cambio climático a nivel mundial. Empecemos definiendo clima. Les he traído la definición de las Naciones Unidas. El clima son las condiciones atmosféricas que influyen en la existencia de los seres humanos. Incluye precipitación, humedad, temperatura, todo lo que se mide en una estación climática. El cambio climático, nuevamente la definición de las Naciones Unidas, es un cambio en el clima que es atribuible directa o indirectamente a la actividad humana. Y aquí es donde ha venido la discordia entre científicos y políticos. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos y sus asesores alegan que el cambio climático no es producto de las acciones humanas. Ese es el gran debate que existe y por tanto ellos se retiraron del Pacto de París, que fue el último sobre este tema. Pasemos a efecto de invernadero. La Tierra cuenta con una capa de gases que, de no existir, la temperatura en la superficie de la Tierra sería de menos 18 grados Celsius. O sea que toda la Tierra estaría cubierta por hielo. Sin embargo, gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el nitrógeno, óxido de nitrógeno y el ozono crean una capa alrededor de la Tierra de gases que hace que retiene parte de estos gases y los mantiene pegados a la superficie terrestre. Esto hace que la temperatura de la Tierra suba a 15 grados Celsius positivo, o sea que es una temperatura agradable. No es la temperatura de Panamá, nosotros estamos hacia los extremos de mayor temperatura a nivel mundial. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan del ciclo del carbono? En vez de explicárselo yo, les traje un pequeño video que lo explica en un par de minutos. El carbono es el cuarto elemento más abundante en el universo y es fundamental para la vida, ya que cada célula de cada ser vivo en el planeta contiene carbono. Existen básicamente dos formas de carbono. En su forma inorgánica está presente en la materia no viva, dentro del manto de la Tierra, disuelto en el agua del mar, en las rocas, en la tierra y en el aire. Y en su forma orgánica está presente en los organismos vivos. El carbono de la Tierra pasa constantemente de una de estas formas a otra en un proceso conocido como el ciclo del carbono, que es fundamental para la regulación del clima y para las necesidades básicas que sostienen la vida en el planeta. Este ciclo es un proceso biogeoquímico en el que el carbono se intercambia entre la atmósfera, la litosfera y la hidrosfera de la Tierra. En la atmósfera se presenta en forma de dióxido de carbono al combinarse con el oxígeno, en la hidrosfera en forma de ácido carbónico y en la litosfera en forma de rocas carbonatadas, petróleo o carbón. Mediante las cadenas alimenticias, los animales herbívoros toman el carbono de los vegetales que consumen y los carnívoros lo toman de otros animales que les sirven de alimento. Además, los animales agregan dióxido de carbono a la atmósfera cuando respiran. Las plantas absorben el carbono del agua, del aire o del suelo, y luego devuelven una pequeña parte del carbono a través de la respiración vegetal. Las plantas, especialmente los árboles, son considerados como sumideros de carbono, porque obtienen más carbono de la atmósfera del que generan. Los océanos también son sumideros de carbono, porque la vida marina absorbe más dióxido de carbono del que libera. Cuando los seres vivos en el planeta mueren,
El carbono que está en su cuerpo es absorbido por la Tierra hacia la corteza terrestre, reteniéndolo durante millones de años, y con el tiempo es devuelto a la atmósfera por medio de erupciones volcánicas. Otras fuentes que agregan carbono a la atmósfera se dan por la explotación de combustibles fósiles como el petróleo, que sirven para sostener las actividades industriales y de transporte, pero es una emisión de carbono contaminado que representa una fuerte agresión para el planeta. El ciclo de carbono es un proceso que se repite de forma ininterrumpida y es fundamental para la vida en el planeta. Para que la vida prolifere y continúe. Arrecifes de coral y árboles son los principales fijadores de carbono del planeta. Ahora vamos a ver la teoría del cambio climático. ¿Qué es lo que han expuesto los científicos? En la situación normal, el ciclo de carbono regula la acidez de la atmósfera y de los océanos, regula el pH, hace que el pH se mantenga en un punto neutro para evitar que nos queme la piel, los pulmones o órganos internos. Y el ciclo del carbono, la concentración del metano y del dióxido de carbono, entre otros gases, son los que regulan el efecto de invernadero. ¿Qué tan fuerte es este efecto sobre la Tierra? Y este efecto, a su vez, regula la temperatura en la atmósfera y en los océanos. Y la temperatura de la atmósfera y los océanos regula la cantidad de hielo que hay en los mares. Y la cantidad de hielo regula a su vez el nivel del mar. Por el otro lado, regula el clima. El clima a su vez regula las tormentas y los microclimas. O sea que dentro de Panamá tiene un clima tropical, pero dentro de Panamá tenemos áreas de Panamá que tienen clima distinto a las de otras áreas. Esos son lo que llamamos microclimas. Y en las tormentas están regidas por el Niño Southern Oscillation, ENSO, o sea, el fenómeno del Niño. Y digo, recalco fenómeno, porque mucha gente lo llama la corriente del Niño. En realidad es el fenómeno del Niño. Bien, ¿qué sucede con el cambio climático? Lo primero que hace es acidificar la atmósfera y los océanos. Baja el pH. Y al bajar el pH, se genera lluvia ácida en la atmósfera. Y en algunos lugares ya, en varios océanos, entre ellos el Mediterráneo, por el descenso del pH se ha comenzado a observar extinción de moluscos. ¿A qué se debe esto? Los caparazones de moluscos son de carbonato de calcio. Si ustedes agarran una concha y la meten dentro de ácido, van a ver cómo la concha se disuelve, porque el ácido separa el carbonato del calcio y con lo que resultaba con una gran masa de calcio, y esto a su vez acidifica más el agua porque le estamos agregando más carbono que se combina con hidrógeno para formar ácido carbónico. Entonces ya tenemos extinciones masivas de moluscos. Así que a todos los que les gusten las almejas o el cambute, si el océano de Panamá se acidifica, son los primeros que vamos a perder. Las almejas y los caracoles, para dar un ejemplo. Luego tenemos que con el aumento de la temperatura, por un aumento de gases de invernadero, lo que ocurre es un deshielo, y con el deshielo va a venir un ascenso del nivel del mar. Ya se está registrando. Y por el otro lado, con el clima, las tormentas se van a encrudecer, ya se están encrudeciendo, y tenemos cambio al nivel del microclima. Esta es la teoría, en palabras muy simples, del cambio climático. Nuevamente, hay un debate si es producido por el hombre o es un evento natural. Vamos ahora a presentar ejemplos de cada uno de estos. Y el océano Ártico, el hielo acumula los gases atmosféricos en las diferentes fechas a la que se formó ese hielo. Entonces, si uno saca un núcleo de hielo, puede calcular cuáles fueron las concentraciones, en este caso de dióxido de carbono, en la atmósfera en ese periodo glacial o en la época en que se formó ese hielo.
Y de ahí los científicos generaron esta gráfica de hace 400.000 años a la fecha. Si lo comparamos con la temperatura media global en la superficie de 1880, que fue cuando se empezó a medir en Inglaterra y en otros países industrializados, al 2019-18 vemos un aumento en la temperatura constante. Y si observamos entre el 400.000 años y cero del contenido de dióxido de carbono en la atmósfera, vemos que subía y bajaba. Pero miren que llegando al día de hoy, el pico comienza a dispararse. Entonces, vamos a tomar este fragmento que está aquí, que representa 1880 a la fecha, y vamos a estirarlo. Y lo que obtenemos al montarlo sobre esta gráfica, observen que se ve una clara relación entre la temperatura de la superficie y el aumento en esta pequeña franja de la gráfica de dióxido de carbono. Existe una relación entre ambos. Por supuesto, no toda la Tierra se ha calentado por igual, como lo he dicho anteriormente. Aquí en la tabla, incluso mi papá y la gente que vivió en los años 50 aquí, mi papá nació en el 33, nos dice que aquí hace mucho más calor que cuando él era joven. Y él se bañaba en pozas en la quebrada de la Ermita, que hoy está totalmente seca o llena de heces cuando tiene agua. Eso representa un cambio. Como pueden ver, el calentamiento se ha concentrado en el océano Ártico, mucho más que en el resto de la Tierra. La lluvia ácida se crea por las emisiones industriales principalmente son las que generan lluvia ácida. Panamá no posee una industria pesada. Nosotros no generamos emisiones en grandes cantidades que puedan generar ácido nítrico, ácido sulfúrico o ácido carbónico, que al mezclarse con las lluvias generan una lluvia tan ácida que mata las plantas y mata a gran número de animales que habitan en los bosques, incluyendo, podría matar al hombre, dependiendo de los niveles de concentración. Lo que sí es que generan fuerte deforestación en los países industrializados. Sin embargo, los resultados de la Universidad de Panamá en los sitios puntuales, que son los sitios de mayor tráfico de la ciudad, muestran que en esos sitios puntualmente sí hay altas concentraciones de ácidos en el aire. El Niño Southern Oscillation, como se conoce en inglés, que es el fenómeno del niño y la niña, la combinación de los dos. En 1983, cuando yo todavía era depredador, que arponeaba y buscábamos nuevos sitios para arponear, estaba comenzando la universidad, acababa de entrar a la universidad, mi primo Pancho Pepe Villarreal me dijo: hey, están construyendo un laboratorio en Pedací y eso da acceso a la bahía de Achotine, que ahí nunca has ido a arponear, y ahí dice que hay unos peces gigantescos afuera de la bahía. Nos fuimos para Achotine, estaban en los movimientos de tierra del laboratorio actual, y lo que observé, era un estudiante de segundo año de universidad, fue que el coral estaba blanco. Achotine tenía un arrecife precioso, como el Niliguana, pero más pequeño. Pero el coral, este es el coral sano y este es el coral blanqueado. El arrecife de Achotine estaba blanco. Hasta 1983, el fenómeno del niño no había llamado la atención a nivel global de los científicos. Eran muy pocos los científicos que estudiaban el niño. Este niño del 83 le abrió los ojos al mundo, porque fue un niño muy fuerte a nivel de arrecifes. Cuando yo regresé graduado de Estados Unidos, en el Smithsonian, que tuve la oportunidad de entrar a Smithsonian, me tenían la respuesta de por qué el coral se había blanqueado. La temperatura del agua del Golfo de Panamá subió
2 grados. 2 grados Celsius. La temperatura normalmente es de 28 a 29 grados y había subido a 31 grados. 2 grados, dirán. Pero pónganse a pensar, cuando a nosotros nos da fiebre, nuestra temperatura normal es 37 grados. Pero si nos da una fiebre de 39 grados, sentimos que nos vamos a morir. 2 grados son solo 2 grados. Entonces, si 2 grados nos afectan a nosotros, afecta al coral. Pasemos a explicar ahora Enzo, el niño y la niña. Y eso hace que la posición de los vientos alisios cambie la ubicación de donde se encuentran los vientos del norte y del sur. Y esta línea que está aquí donde se encuentran los vientos, los dos vientos del norte y sur, se llama zona de convergencia intertropical. Entonces en las noticias cuando llueve nos dicen, en este momento estamos debajo de la zona de convergencia intertropical. O sea que estamos en esta posición. Y esto depende de la ubicación del Sol con respecto al Ecuador. Entonces, cuando viene lo que nosotros llamamos verano, que en realidad es estación seca, porque en el hemisferio norte lo que nosotros llamamos verano realmente estamos en invierno, la zona donde llueve se mueve, se desplaza hacia el Pacífico, hacia el sur, y se lleva las lluvias hacia el sur de Panamá. Durante la temporada lluviosa, cuando se desplaza esta zona de convergencia hacia el norte, se concentran las lluvias sobre el país. Bien, explicado esto, tenemos otro fenómeno, el fenómeno del afloramiento, se da solo en el Golfo de Panamá. Y esto es porque el viento norte sopla tan fuerte, principalmente aquí en la península de Azuero, que genera una corriente superficial que hace que se desplace agua de 150 metros de profundidad, suba, y por eso el agua se pone fría en marzo. Porque el agua emerge de 150 metros, rica en oxígeno, rica en nutrientes, y esto hace que las algas se desarrollen y se crea toda una cadena alimenticia detrás de ellos. El fenómeno del afloramiento ocurre en el Golfo de Panamá, no ocurre en el Golfo de Chiriquí, porque las montañas de la cordillera evitan que el viento norte genere esta corriente superficial. Y de eso depende la pesca. Veamos ahora cuáles son los cambios que se dan en el océano y en la atmósfera. La NOAA, la Asociación Oceánica Nacional de Estados Unidos, que es la que más relevancia ha tenido en estudiar el niño y la niña, ha generado un índice para medirlo y ha creado 3 situaciones: la situación neutra, que sería la situación normal, la situación niño y la situación niña. ¿Por qué se llama el niño? Porque los españoles notaron, de una vez que se dio la circunvalación al globo, que ya se conocían todos los océanos, que lo primero que se observaba era que una corriente que le pega a Chile, Ecuador y Perú, profunda, que la corriente de Humboldt, cambiaba de dirección y el mar se calentaba. Y esa corriente la llamaban el Niño. ¿Por qué? Porque siempre ocurría en diciembre, cerca de Navidad, y se asociaba al Niño Dios. Y este ciclo en las crónicas españolas ocurría cada 7 a 12 años. 7 a 12 años. Mantenga ese número en la cabeza porque ahora lo vamos a revisar qué es lo que ha estado pasando recientemente. ¿Qué ocurre en la situación neutra? Recuerdan el eje de vientos, se encuentran los que vienen de Asia, este es Australia con Indonesia, y aquí está América. Los vientos son igual de intensos y crean una zona de alta presión que hace que las nubes se desplacen hacia las zonas de baja presión, y en estos sitios de baja presión es donde llueve. Esto crea la corriente de Humboldt que viaja desde Australia hacia América. Agua fría que viene del fondo, emerge, el agua azul oscuro refleja agua fría,
mientras que a medida que viaja hacia el Ecuador, en su regreso superficial hacia Australia, es agua caliente, es la corriente ecuatorial. ¿Esto qué hace? Que la zona de lluvia se concentre sobre Indonesia y sobre el Pacífico, y haya huracanes de mediana a pequeña intensidad sobre la costa, frente a las costas de México y California. El huracán, bueno, que usted estaba diciendo hoy, que había bajado antes de llegar a México a tormenta tropical, es porque en este momento nos encontramos en condición neutra. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando cambiamos a la situación niño? La corriente se detiene debido a que ahora los vientos que vienen de Asia hacia América en el Pacífico son más fuertes, y la zona de alta presión ahora se desplazó hacia el este. Estamos hablando de grandes distancias. ¿Y esto qué produce? Detiene la corriente de Humboldt y mete la corriente. Observen que la corriente ecuatorial cambió de dirección, ¿lo ven? Aquí se mueve de este a oeste y allá se mueve de oeste a este. Ahora se metió agua caliente a América. Y esto hace ahora que llueva en las regiones de Sudamérica donde hay desierto. El desierto de Atacama, decían, cada 7 años llueve y el desierto florece. Y vienen las inundaciones en Sudamérica. Pero no se deben engañar por esto, porque cuando hay niños, que hay inundaciones en Sudamérica, todas las nubes se van para allá y a nosotros no nos queda nube, es el sol pelado y tenemos una sequía intensa durante los fenómenos del niño. Y por supuesto, ahora tenemos grandes huracanes formándose en el borde de Indonesia, porque la zona de baja presión se corrió hacia el mar abierto. ¿Qué sucede cuando viene la niña? La miona. El niño es seco, la niña llorona o miona. Ahora, los vientos que vienen de América son más fuertes y se llevan la zona de alta presión, la mueven hacia Asia. Al revés. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una supercorriente de Humboldt y el agua fría en Sudamérica se extiende mucho más afuera, y tenemos una muy leve corriente caliente hacia Australia. ¿Esto que genera? Mayor humedad hacia el lado americano, y por tanto tenemos huracanes más fuertes en las costas de México y California, frente a las costas de México y California. Aquí tiene la diferencia entre las tres situaciones. Por supuesto, aquí hay una de baja presión, viene uno de alta presión y viene uno de baja presión sobre Panamá, y entonces nos llueve muchísimo. Como dije, la NOAA creó un índice de 0, por el momento está en 2,5. Esta es una gráfica de los eventos desde 1950 al 2018. Si sube, 1 grado la temperatura del mar, es considerado una niña fuerte o un niño fuerte. Mientras que si se mantiene en medio grado, es considerado una situación neutral. Vamos a ver esta gráfica por pedacitos. Empecemos con el primer fragmento, que de 1950 a 1970, 20 años. Observen que hubo una niña intensa de más de 1,5 grados, descendió la temperatura, pero hubo 3 niños fuertes. Cada vez, si observan, son cada vez más intensos. El tercer niño, el de 1967, de 65 a 66, fue de 2 grados, el aumento de temperatura en el Pacífico Central. Veamos la siguiente. En el 72-73 hubo un niño fuerte. Hubo 2 niñas seguidas
Del 73 al 76 llovió mucho en Panamá y los registros lo prueban. Si ven los registros meteorológicos, en esa época llovió bastante. Y llegamos al Niño cuando yo fui a Chotines, 82-83. Observen que fue el Niño más fuerte registrado desde 1950 y este fue el que le llamó la atención a todos los científicos y entonces ahora todos vamos a estudiar niños, todo el mundo se metió en esto, no solamente los de Estados Unidos. ¿Qué pasó ese año? Hubo en Panamá fuerte sequía y tuvimos una pérdida masiva de arrecifes de coral. Lo que yo vi en Achotines ese día, el coral blanco, el coral no se recuperó. Y el arrecife de Achotines prácticamente desapareció. Lo otro, en Isla Iguana se perdieron 2 hectáreas de arrecife con este niño, que después fueron repobladas, pero eso es tema de otra conferencia. ¿Por qué el coral se muere? Bien, ¿qué es el coral? No, ya va. El coral es parte animal, parte planta y parte mineral. La parte mineral es carbonato de calcio. Esta es una muestra de un coral del Pacífico de Panamá. Conozcan al coral de dedos gordos, porque las ramas son delgadas en un inicio y después se engordan, como los dedos gordos de la mano. Posilopora eiduxi. Este coral fue arrasado en el Golfo de Chiriquí por el Niño del 82. ¿Y qué tenemos? Siendo carbonato de calcio, vean lo que hay aquí, carbono. Estos pequeños animalitos que viven, que son pequeños pólipos que viven dentro de los poros y forman este gran esqueleto externo de carbonato de calcio. Son los fijadores de carbono más importantes del planeta. ¿Y qué significa fijadores de carbono? Extraen el carbono del agua y crean este esqueleto. Sacan el carbono del sistema, del ciclo. Lo sacan del ciclo y lo convierten en este esqueleto. Pues pasarlo. Agradeceré que lo pasen por todas las salas, pero que lo devuelvan. Entonces, la parte mineral es lo que nos importa en esta conferencia de hoy. Es el principal fijador de carbono, después le siguen los árboles, pero los corales son los número 1. Entonces, ¿qué sucedió en Panamá? En La Perla, los arrecifes perdieron más del 60% de cobertura viva con el Niño del 82. En Isla Iguana, 2 hectáreas de 40 que conocemos, porque del lado de atrás nunca estudiamos si de verdad había habido algún efecto del Niño en los arrecifes de la parte de atrás de la isla. Y aquí tenemos Achotines y tenemos el Golfo de Chiriquí. ¿Qué tuvimos? Este es Posilopora eiduxi vivo, el que les acabo de pasar, que es este mismo que tenemos aquí. Aquí se ve mejor todavía el efecto del dedo gordo en esa rama. Pero hubo otra especie, el coral de fuego Millepora complanata, desapareció del Golfo de Chiriquí. No existe en el Golfo de Panamá esta especie, pero en el Golfo de Chiriquí llegaron a declararlo extinto, hasta que cuando se hizo el plan de manejo de Coiba en el año 2001, los españoles que estaban haciendo el plan encontraron a la especie y todo vino un fuerte debate de si estaba extinto o no estaba extinto. Yo no tengo una muestra del Millepora complanata, pero les traje una de las 3 especies de su versión en el Caribe, que es muy similar a ese, y se llama coral de fuego porque urtica severamente, como si fuera una guamala. A pesar de que esto está metido en una pecera mucho tiempo, todavía tiene poder urticante. Así que les voy a pedir que lo manejen con cuidado y lo agarren por la parte de abajo y no lo den sobando mucho porque podría urticar como si fuera una guamala. Millepora, coral de fuego.
el Posiloco de Yuxi prácticamente desapareció del Golfo de Panamá. Solo quedaban 12 colonias en el arrecife principal de Iguana, y en el 2006 encontramos otras colonias en la parte de atrás de la isla. Pero su existencia en el Golfo de Panamá se limita a 22 colonias solamente. Y en el Caribe sucedió algo muy extraño y comenzó en San Blas. Los erizos se comenzaron a morir, pero era una epidemia. Y a partir de San Blas se esparció por todo el Gran Caribe. Los erizos prácticamente desaparecieron de los arrecifes. Cuando digo el Gran Caribe, estoy hablando de todo el Caribe donde hay arrecifes. Jamaica, Puerto Rico, Florida, Bermuda, Bahamas, todas las Islas Vírgenes, Curazao, Trinidad y Tobago. ¿Y cuál es la función de los erizos en los arrecifes del Caribe? Se comen las algas, mantienen la superficie libre de algas que crecen más rápido que el coral, y al mantenerla limpia hace que los nuevos pólipos de coral tengan donde adherirse y el arrecife siga creciendo. Al eliminar los erizos, ¿qué pasó? Las algas tomaron control de los arrecifes y ahora era como una plantación de lecho ahí en el fondo, que no es tan productiva. La diversidad de peces asociada es mucho menor y los peces comerciales no buscan este hábitat. Ya eso, desde el 82 para acá, se han recuperado los erizos y eso ha variado un poco. Volvamos a nuestra gráfica. En estos 14 años tuvimos 3 niños fuertes: 87, 88, 91, 92 y 97, 98. Y miren, este fue el niño más fuerte reportado desde 1950. Perdón, eso ya lo dije 2 veces. En 1982-83 fue el niño más fuerte desde 1950, y ahora resulta que el 97-98 fue más fuerte. Y hubo una niña, 88-89, tan fuerte como la del 73-74. ¿Y qué pasó en ese 1998? El canal de Panamá alcanzó sus niveles más bajos. No llovió. Los corales no sufrieron en ese año. No sufrieron tanto. O sea, sí hubo blanqueamiento, pero no sufrieron tanto. Pero ¿qué pasó en el canal? Hubo que limitar tránsito, poner horarios, porque no había agua para el tránsito. Todo el mundo estaba asustado. Vamos a dejar de producir plata y no vamos a tener agua para darle a la gente. Y esta fue la gran crisis del 97-98. ¿Cómo nos afectó? Pasemos ahora a la década del 2000 al 2012. Esta fue la década de las niñas. Nos miraron parejo. Nos miraron tanto que en el 2010 hubo inundaciones gravísimas con muertos por todo Panamá, especialmente en Bocas del Toro, Chiriquí. Fue tan grande que la potabilizadora de Panamá dejó de funcionar por 1 mes y medio. Yo me vine para las tablas porque ya no había aguantadero. Yo tuve 60 días sin agua en mi casa en Panamá. Pues viví en Villa La Fuente, que era el lugar más alto. Al último que le llegaba agua era nosotros. Nos vinimos 20 días para las tablas. O sea que la niña también nos produce problemas. Está bueno que llueva, pero no tanto. Y los periódicos reportaron unos 149 millones de dólares perdidos en las inundaciones. El último pedacito, 2013-2016, hace 2 años. Miren dónde está la gráfica. El niño más fuerte registrado. Eso ya lo dije. Cada vez que nos pega, y cíclicamente nos viene uno más fuerte. Más o menos cada 10 años nos pega uno más violentamente. Eso que implicó la sequía más grande que había en Panamá, principalmente en Azuero. Se nos secaron los ríos.
aquí. Y esto lo vivieron todos, hasta los jóvenes que están en la sala vivieron este niño. Se secaron totalmente los ríos. Aquí ríos que cuando yo estaba pelado eran grandes. ¿Me sabés? Yo me ponía la boca del río Oria. En enero, de enero a marzo, caminábamos por un trillito a través del manglar que hoy hicieron una carretera, y en la boca del río Oria se cogían unos robalos gigantescos y había unos tiburones todos ñamañucos. Y hoy en día la boca del río Oria la pueden cruzar caminando agua a la rodilla. Muy diferente a la boca que yo vi en aquel entonces, una boca profunda. Pero en este 2016 pasó algo fuera de Panamá gravísimo. La Gran Barrera Australiana está demarcada por una línea amarilla. Son 349.000 kilómetros cuadrados. Aquí le puse a Panamá de referencia. Ese es Panamá al lado de la Gran Barrera de Coral. Es casi 5 veces Panamá de coral. Este es el mayor fijador de carbono del mundo. ¿Y qué pasó con el niño del 2016? A nuestros corales no los afectó, pero en Australia mató el 50% de la barrera. El mayor fijador de carbono dejó de funcionar en un 50%. Para los que tienen Netflix, hay un video, un documental que se llama Searching Coral, en busca del coral, que habla sobre exactamente cómo desaparecieron el 50% de los arrecifes de la Gran Barrera. 174.000 kilómetros cuadrados de coral que se murieron. ¿Cómo nos encontramos hoy? Pues estábamos en neutro. Acabamos de salir de una niña débil, una niña muy suave, la que acaba de pasar, y la NOAA anunció que para octubre, en abril de este año anunció que en octubre se activaba el niño nuevamente, y el niño ya se activó. Oficialmente hemos entrado la semana pasada en el niño, está comenzando. Lo pronóstico es que este niño no va a ser tan fuerte como ese. Hasta ahora los modelos matemáticos de la NOAA han funcionado muy bien. Veamos un ejemplo sobre casos en Panamá ahora. Anidamiento de aves marinas en la isla Pedro González, en el archipiélago de Las Perlas. En EMAR Panamá hicimos el estudio de impacto ambiental del desarrollo en la isla Pedro González, el proyecto se llama Pearl Island, que fue aprobado en el 2009, esto es categoría 3. Y entre las cosas que pusimos de obligatorio cumplimiento es que hay que monitorear la cantidad de pelícanos que anidan en la isla todos los años, debido a que se está construyendo un aeropuerto muy cerca del área de anidamiento, que ya está terminado, y en este sitio está la población considerada por George Anger, uno de los científicos de Smithsonian especialista en conteo de aves de Panamá, como uno de los sitios de anidamiento más importantes de pelícanos de todo el neotrópico, o sea, toda la América tropical. Anger hizo 2 conteos en el 79 y el 2005, los hizo solo desde un bote. Entonces estos números, que fueron durante una situación neutra, voy a agarrar el fragmento de la gráfica anterior y lo voy a comparar con los datos que nos ha dado el conteo de pelícanos. Entonces esto es una forma de que los datos generados en un estudio de impacto ambiental sirven para ser aplicados en ciencia. Cuando comenzamos los conteos, que por coincidencia fue en el 2010, en pleno niño, nos dio solo 96 nidos. Y aquí ya estábamos contando desde un avión y desde el bote. Yo me subo al avión con George y yo lo único que hago es filmo y tomo fotos y yo le paso eso y él chequea sus datos. Y él después, bajamos en la isla, él toma un bote y hace el recorrido como lo hizo en el 79 y en el 2005. O sea, ahora hace un mejor conteo porque también está contando los nidos que están en el centro de la isla.
no solamente los que están en la línea de costa. Aquí tenemos entonces con la niña, vean, la cantidad de nidos se dispara hasta la situación neutra en el 2014, cuando se contaron 19.000 nidos de pelícanos. ¿Y qué ocurrió más adelante cuando llegó el niño del 2016? Los nidos bajaron a 4.000. De 19.000 a 4.000. Esto no significa que los pelícanos se murieron, esto significa que ellos sintieron que algo estaba pasando y se fueron a ningún otro lado. ¿Y por qué se fueron a ningún otro lado? Porque cuando ocurre el niño, el fenómeno del afloramiento que les expliqué antes en el Golfo de Panamá, al no haber viento norte, que es uno de los efectos del niño, como vieron en las 3 gráficas, al no haber viento norte en Panamá, la pesquería del Golfo de Panamá colapsa porque no hay afloramiento. Entonces, al no haber peces, los pelícanos dicen, hey, aquí no va a haber pescado. Estas vacaciones las vamos a pasar en otro lado, porque si haya pescado. Entonces aquí tienen la gráfica completa hasta este año 2018, que estábamos en situación neutra y vuelta. Y vean, pasó el niño, vino situación neutra y los números se volvieron a despegar a 16.000 nidos y 13.000 nidos. Esto es una prueba de los efectos del fenómeno del niño sobre el anidamiento de aves marinas en el Golfo de Panamá. La NOAA emite informe cada 3 meses. Cualquiera puede bajarlo de su sitio web. Esta es la manera como ellos presentan los informes. Ellos dividen el Pacífico en 4 zonas. Aquí está Panamá. Nosotros estamos en el límite de la zona 4, porque ahí termina el Pacífico. Central, tropical. ¿Y qué es lo que ellos miran? Estos colores representan la temperatura del agua. Y recuerdan el índice neutro, 1 grado, 2 grados, 2 grados y medio. Cada color le da a cuánto ha cambiado la temperatura desde el periodo anterior. Esto es julio de 2018 y le presentan este tipo de gráfica en el que le dice a qué los índices que están viendo se los proyectan a nivel de profundidad. Lo importante de este informe es el párrafo resumen que está en la primera página, sinopsis, y viene en español. Se favorece el uso neutral verano 2018 del hemisferio norte con probabilidad de aumento del niño de 65% durante el otoño al 70% durante el invierno. 70%, cuando dice 70% es un hecho. El niño va a empezar en el invierno del 2018, que es octubre 2018, cuando empieza. Y ellos se basan no en un modelo, corren todos estos modelos, estos son diferentes modelos que hacen simulaciones a futuro de lo que viene y ellos sacan un promedio. Aquí tienen el neutro que se mantiene de 0.5 a 0.5 y aquí pues pueden ver que para noviembre, diciembre, enero, porque está en inglés, está un modelo marca 1, 0,8 y el modelo más bajo marca 0,2. Ellos sacan el promedio y de aquí sacan el porcentaje de peso. Estas letritas que están aquí son los meses, la primera letra de cada mes en inglés. Pero cualquiera puede leer esto, tienen en español, lo pueden bajar en español del sitio web de la NOAA, que es este que está aquí, noaa.com. Y si comparamos, este fue el informe de abril y este fue el informe de septiembre. Como pueden ver, ahí el modelo ya corre hasta mayo, junio del 2019. Pueden ver que va a coger una fuerza durante enero y de ahí va a comenzar a disminuir. Ese es el pronóstico. O sea que este niño, de aquí a medio dicen, este niño no va a ser tan fuerte como los otros. Y de nuevo, hasta ahora estos modelos son bastante precisos. Y aquí está una gráfica de la temperatura del mar en julio y en octubre, 3 de octubre, hace poco. Y como pueden ver, vean la temperatura de Panamá que está en amarillo, que está entre 0 y medio grado de aumento para julio, y para octubre ya estamos en un color naranja, está entre 0,5 y 1 grado, o sea que la temperatura ya aumentó 1 grado en el Pacífico de Panamá. Esto sí está hecho en tiempo real.
para la fecha que ellos están poniendo ahí. En esa fecha eso fue lo que registraron los satélites. Pero lo preocupante aquí no es tanto Panamá. Miren la zona central, que es donde siempre comienza el niño. Miren esa mancha roja, ya ahí subió de 2 a 3 grados en el Pacífico Central. Y ahí es donde comienza el niño, el primer registro. De naranja, 0,5 a 1 subió a 2,3. De julio a octubre. Cambio de microclima. Voy a usar para esto el ejemplo de la estación meteorológica de Galeta, en Colón. ¿Por qué? Porque aquí el Instituto Smithsonian tiene una base atmosférica desde 1968. Entonces son datos sumamente confiables a largo plazo. Como ven, la lluvia en Galeta, del 74 a la fecha, la tendencia de la línea roja ha tendido a aumentar y sigue en aumento. La radiación solar, por supuesto. Si la lluvia aumenta, esto es un incremento de nubosidad y por lo tanto es lógico que los rayos del sol lleguen menos a la superficie. Entonces eso baja, hay una tendencia a la disminución. La humedad relativa al aumentar la lluvia, definitivamente que también tiene que aumentar. Y la temperatura anual promedio a nivel de la superficie también tiene una tendencia a aumento. Esto es el microclima de Galeta. Hacemos ahora de hielo. Aquí ya no podemos entrar a Panamá porque aquí no hay hielo. Así que vamos a tener que ver qué ha ocurrido en los polos. Empecemos con la Antártida. Vámonos al sur. La capa de hielo ha disminuido 25 millones de kilómetros cuadrados en 37 años. Esto es un hecho medido y que se mejoró mucho con los satélites. Estos son datos de National Geographic, julio 2017. He tratado de que mis referencias no sean científicas, o sea que cualquiera puede consultarlas. Muchas de estas referencias de hielo ahora lo van a ver, son referencias de la revista de National Geographic que pueden comprar aquí en cualquier farmacia de aquí, o la pueden comprar en internet en línea y verla en línea. Lo otro fue que descubrieron una gran grieta que se estaba formando en Antártida. 2 fracturas. La primera fractura, que se descubrió en el 2015, tenía 583 kilómetros de largo. Y entre el 2015, julio del 2015 y septiembre de 2016, año y medio, esa fractura hizo que se desprendiera el témpano de hielo más grande de todos los tiempos. Los científicos comenzaron a preguntarse qué está pasando. Fueron estudiando en detalle y descubrieron que estaba entrando agua caliente por la parte de abajo del hielo. Y eso estaba creando una grieta. Y esa agua caliente comenzó a calentar el hielo alrededor y creó la fractura. Y a medida que eso se iba deshielando, la grieta o el túnel por donde entraba el agua caliente se agrandaba. Y esto hizo que se generara la fractura y se desprendiera el témpano. Esto se ha convertido en un proceso ininterrumpido y cíclico. No se va a detener, va a continuar. Una vez que se desprende un pedazo de hielo, se va a formar un nuevo túnel en la nueva pared y va a migrar dentro de la Antártida y va a volver a generar un nuevo témpano. Todo este hielo, a medida que se deshiela, va a producir, o que está produciendo, ascenso del nivel del mar. Vámonos ahora al Ártico, Polo Norte. Dijimos que el hemisferio norte es el que más rápido se ha calentado. Recuerden la primera filmina, que es el que más se le ha pegado el sol. Ok, desde 1979, cuando se instalaron ya satélites especializados solamente para medir temperatura en el Polo Norte, vemos que hay un aumento de temperatura de menos 17,7 grados a menos 16,8. 1 grado. 1 grado. Pero de nuevo, ¿qué pasa cuando nosotros nos sube la temperatura? 1 grado, quedamos en 38 de fiebre. Nos comenzamos a sentir mal. Y a nivel de ecosistema también se empieza a sentir mal.
Esto está en National Geographic de enero del 2018. Entonces, a partir del 79, que comenzaron los satélites a medir con detalle, porque esto eran mediciones en campo, ¿qué ocurre? La cantidad de hielo en el Ártico está disminuyendo. ¿Cómo funciona el océano Ártico? Por el estrecho de Bering entra una corriente que alimenta el océano Ártico, y dentro del océano Ártico, el polo norte está aquí, donde está la cruz, se forma una espiral que se llama el espiral de Beaufort, en el que la corriente sigue dando vueltas allá adentro, se queda toda esa masa de agua, se queda dentro del sistema, pero por la rotación de la Tierra hay una corriente que se llama la corriente de transpolar de deriva, que hace que saca parte de esta agua, la saca entre Groenlandia y Noruega. Y esta era la línea azul, muestra hasta dónde llegaba el hielo en 1980. Con los satélites ahora midiendo, se ha perdido, estiman que se han perdido 4.9 millones de kilómetros cuadrados de hielo que no se forma todos los años, sino que deja de formarse, y ahora llegamos a la línea amarilla para el 2015. Y este proceso se está acelerando. Aquí nuevamente tenemos una grieta. Acá lo que observaron fueron agujeros, y aquí el sistema funciona al revés que en la Antártida. Aquí ahora el agua viene de aquí para allá. Tenemos que el agua de la superficie le está calentando el sol, porque es donde más calienta en el planeta, y eso está generando que el agua superficial genere calor en la punta de los glaciares. Entonces los agujeros se van agrandando y comienza una migración de agua como si fuera un gran río en el Ártico, y esto ocurre en numerosos puntos que migran y calientan ahora el agua de profundidad. Ahora el calor viene de abajo hacia arriba, y esto hace entonces que se caliente más la punta del glacial nuevamente. Esto es un sistema cíclico que no va a mejorar, va a empeorar, porque el reflejo de los rayos del sol hace que esto se incremente. ¿Qué puede pasar con el canal si se deshiela el Ártico? Esa pregunta se le hicieron al director del canal en el 2010, cuando todavía esto no se sabía. La respuesta era que Panamá no le teme al deshielo ártico, porque esa ruta nunca se va a abrir, siempre va a ser una ruta parcial. Pero lo que acaban de ver en esa época no se conocía. Entonces, ¿qué podría pasar si se abre el Ártico? Todos los puertos del norte de Europa van a tener una ruta más corta hacia China por el Ártico. El mar ha estado subiendo desde la última era glacial constantemente. El mar ha subido unos 130 metros, 125 metros en los últimos 20.000 años. Eso significa que el Golfo de Panamá hace 20.000 años era una gran llanura, y el archipiélago de las Perlas eran unas montañas altas en medio de esta llanura, y el mar se encontraba fuera del Golfo, la línea de costa se encontraba fuera del Golfo. Hace 20.000 años así se veía la línea de costa de Panamá, 125 metros de profundidad. Esto significa que las primeras poblaciones humanas que coincidieron su migración hace 20.000 años por América, cuando pasaron por Panamá, ellas se mantenían pegadas a la línea de costa. Sus asentamientos se encuentran en este momento bajo el agua, porque no caminaban por acá, caminaban por aquí. Nunca vamos a descubrir esos restos arqueológicos, pero bueno, esa es otra charla. A medida que el mar subió, llegó un momento que las Perlas se convirtió en una gran península.
y la iguana todavía, si se fijan, y Fraile formaban parte del continente, no eran islas. Y hace 8.250 años ya la costa era muy semejante y teníamos una gran isla que conformaba el archipiélago de las Perlas. Y a partir de los últimos 8.000 años, las Perlas se convirtió en archipiélago y la línea de costa alcanzó el nivel que se encuentra ahora. Pronóstico para el 2100. Volvemos a los modelos matemáticos de la NOAA. De 1875 al 2000 comenzó un ascenso donde alcanzó 1 metro por encima de lo que había estimado para el 1800. Y este es el pronóstico para el 2100. En el 2010, con los datos que se tenían, el pronóstico era que el mar subiría 52 centímetros máximo, 24 centímetros mínimo, con el deshielo que estaba ocurriendo. Pero les recuerdo que en el 2010 no se sabía lo de los agujeros en los dos polos. Cuando montaron esos datos en el modelo el año pasado, resultó que ahora el aumento puede ser de 1,82 metros. Yo mido 1,83, o sea que prácticamente es mi altura, que es lo que va a subir el nivel del mar. ¿Cómo nos afecta esto? Cada vez que hay una marea rompiente, que ahora la llaman marea de fondo, en mi tiempo la llamábamos swell, los surfers, ahora es marea de fondo. Cada vez que hay una marea de fondo se mete en las casas, destruye propiedades, hoteles, casas privadas en la línea de costa. 1,82 metros. A principios de este año hicieron un nuevo descubrimiento. No está en el modelo. Los lagos de Alaska, que se están deshielando, están soltando metano en tanta cantidad que burbujean. Eso hay que agregarlo ahora, o sea que para el año que viene esta gráfica va a cambiar nuevamente. O sea que el pronóstico va para arriba, el pronóstico no es bueno. Entonces todos los que tengan casa de playa, que se han tomado parte de la zona intermareal, o sea que están sobre la arena, prepárense porque su casa para el 2050 es posible que se encuentren con 52 centímetros más de nivel de agua. Usemos esto ahora en un caso práctico en Punta Chame. Punta Chame tiene un sitio, un pequeño sitio aquí, donde el mar le está pegando durísimo a la carretera. La ola rompe muy fuerte. Hay una duna que protege esa área, pero ya hay un sitio más al sur donde las olas con la marea de fondo y marea alta pasan por arriba de la calle. Nosotros no hicimos el estudio de impacto ambiental de los muros rompeolas para esto. Hicimos una simulación de oleaje y corrientes que nos suministraron un perfil topográfico de detalle. Para poder lograr esto tenemos que tener topografía de detalle. Que esta partecita que está aquí representa la carretera que vieron en este punto, o sea, los dos paños de calle. Y esta es la duna que tenemos aquí. Si nosotros montamos, cuando corrimos el modelo matemático, tuvimos que la marea alta regular y la de aguaje llega a estos niveles, y el oleaje con marea de fondo penetra casi hasta la calle, no llega a la carretera se encuentra como ven a 9,60 metros y el oleaje está llegando como a 7,5 metros, o sea que no llega ahí arriba. Si aplicamos la gráfica inicial del 2010,
de ascenso del nivel del mar, el oleaje para el 2100 sigue sin llegar a los 9,60 metros, se va a mantener por debajo de la calle en ese punto. Pero no estábamos considerando un efecto muy importante. ¿Qué sucede si se cae la duna? Las imágenes históricas de Google Earth muestran que en 1969 la laguna estaba cubierta de mangle y en el 2005 el mangle había sido talado, pero la duna se mantenía completa. Pero entre el 69 y el 2005 ocurrieron otros dos eventos importantes en la historia de este sitio que también había que evaluarla, que es que se extraía arena submarina. Prácticamente toda la ciudad de Panamá se hizo en esa época con arena de Punta Chambre. Cuando yo era niño me acuerdo que la bacha llegaba ahí al malecón, había un tubo que pasaba por debajo del malecón y bombeaba la arena a un lote en el que hoy hay un condominio gigantesco, que no me acuerdo cómo se llama, y ahí lavaban la arena y eso se mandaba para las construcciones. Entonces la cantidad, no sabemos cuánta arena se sacó, pero sacó un volumen de arena gigantesco. Y en el mar también funciona la gravedad. Si ustedes abren un hueco, ¿qué va a pasar? La arena que está arriba va a llenar el hueco. Y si ustedes siguen abriendo hueco, la arena que está arriba va a seguir abriendo hueco. Y si no hay nada que alimente a la arena que está arriba, llega un momento que se va a abrir el sistema. Pero lo otro que hicieron es que además de hacer la piscina, ellos también sacaron arena con retroexcavadoras para vender arena. Lo mismo que instalaron el mangle para hacer la piscina. Entonces, teníamos dos eventos de extracción, uno por dentro, otro por fuera, y teníamos la tala del mangle. Para el 2013, como ven, la duna ya comenzó a enflaquecerse en este sitio. Este es el sitio donde la ola pasa arriba de la calle y ese es el sitio donde iban a hacer los muros. Y miren dónde se abrió la duna, en el centro, en todo el centro, para el 2013. ¿Por qué se abrió la duna? Por el oleaje y la corriente litoral. Eran tan fuertes que la duna ya no soportó más y colapsó. Entonces, una vez que se abrió, el oleaje empezó a empujar la arena hacia acá y la duna tomó una forma ovalada y colapsó todo el sistema hacia el sur. Y esta es la ola, no hay duna que le pasa por encima de esto. Entonces, después de estudiar todo esto, esta es la imagen del 2018, volvimos a nuestro modelo, ahí donde estábamos, ¿no? Vamos a quitar esto. Corrémosla. Quitemos ese pedacito de arena que está ahí chiquitito, no se ve la gran cosa, ¿verdad? Ahora la ola para el 2100 le va a pasar por encima de la carretera. Yo no vine a convencerlo de que el cambio climático existe o no existe. Existe. Yo le he presentado la evidencia. Lo que sí es que la evidencia muestra que la temperatura está aumentando, que hay cambios en microclimas en Panamá, que las tormentas están aumentando de intensidad, los polos se están deshielando, eso aumenta a medida que pasa el tiempo, los arrecifes de coral están disminuyendo en todo el mundo, eso es lo que dicen todos los datos, y el anidamiento de aves marinas es afectado por el niño. Efecto del clima en Panamá, un resumen de lo que hemos visto: los ríos desaparecen, sin afloramiento hay menos pesca, hay inundaciones, en San Blas ya han reubicado 2 islas por el ascenso del nivel del mar, oficialmente una isla, la otra están planificando su reubicación ya. ¿Y hacia dónde va nuestra huella energética? Esta es una publicación reciente de hacia dónde vamos. Como ven, estamos apuntando al gas natural, que es el verde. Hasta el 2050 vamos a estar aportando a una gran generación. Como se incrementa el gas natural, se mantiene solar y eólico, se mantienen iguales a como está en este momento, que forman una fracción muy pequeña y es la energía más limpia porque no produce emisiones. Y se está eliminando el rosado, que es el diésel y el búnker, que son los que más emisiones producen a la atmósfera de metano
de CO2, de monóxido de carbono, de partículas. Estamos trabajando un modelo limpio, pero aquí me llama la atención algo. Ellos separaron Minera Panamá del carbón y la termo de Minera Panamá es a carbón. O sea que al carbón tienen que poner la negra y la gris juntas, pero si ven, se va disipando, porque se va a invertir más en carbón y se va a invertir todo nuestro esfuerzo a gas natural. Es energía más limpia, pero sigue siendo hidrocarburo. No genera las emisiones que generan los otros hidrocarburos, pero el sitio donde la extraen está creando desastres. Hay ganaderos que ven en los ojos de agua que le dan de comer al ganado, salen llamas, porque se infiltra por el subsuelo. Ustedes pueden encender la pluma del lavamanos poniéndole un encendedor, un fósforo, porque el gas pasa por el subsuelo. ¿Hacia dónde vamos? Hacia acá. ¿Es la huella correcta? Cada uno debe que cada uno tenga su opinión. Es muy importante que velemos qué consumimos, cómo se genera, cuál es su huella de carbono. Genera emisiones. El plástico es el peor contaminante que existe. Debemos preferir artículos que vienen empacados en vidrio en vez de plástico. Los vehículos que usamos, ya toda Europa está cambiando y tienen fecha límite para poner vehículos eléctricos. Nosotros aquí seguimos, aquí si usted quiere comprar un carro eléctrico o un híbrido, tiene que esperar que se lo traigan especialmente de la fábrica, que le tiene que esperar casi un año para poder que se lo traigan. No existe esa opción. Actualmente son carros un poco más caros que los que están ahora mismo, pero son menos contaminantes. Alcanzan la misma velocidad que los carros normales y funcionan un tiempo con batería, un tiempo con combustible. Alternan. Si usted no acelera el carro en la ciudad, el carro anda sin combustible. Cuando usted le meta la pata al acelerador para salir rápido, entonces él activa el motor a combustión. Les agradezco mucho la paciencia de haberme escuchado hoy. Y si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto o trataré de responder. Buenas noches, el nombre suyo es Marcos Díaz, ¿verdad? Lo había escuchado porque mi familia es de Las Tablas, mi mamá, y lo había escuchado porque no sé qué edad tiene, pero creo que es como contemporáneo nuestro, Anay, que era más nuevo. Ah, bueno, más nuevo, mejor. Tengo 55. Ah, bueno, yo tengo 58. Entonces, por favor, eso es un orgullo, envejecer con orgullo. Entonces, le doy las gracias por la excelente el tema que nos ha dado, pues, y que tenía algunas cosas que las oigo en la televisión y demás, no, pero nos ha dado una extensa panorámica de lo que representa, y más que una pregunta es como un comentario, que es lo que debemos exigirle ahora que estamos en próximas épocas de elecciones, de que este tema hay que hacerle frente como una política de Estado, porque este no es un tema de Panamá, ¿verdad? El ambiente es de todo lo que usted ha hablado nos deviene, o lo que hagamos o no hagamos representa en la atmósfera un daño para cualquier país. Entonces, más que todo, pues, exigirle a los gobernantes eso, porque de pronto vamos a tener la característica de refugiados, no por razón de raza, ni de etnia, ni de sexo, lo que haya de religión, lo que es lo que caracteriza a los refugiados, sino que nos vamos a tener que ir de Panamá porque nos vamos a ahogar, ¿no? Entonces tenemos que irnos a otro país que nos permita. Entonces, no queremos recibir personas en nuestro país, ¿verdad? Porque nos quitan el trabajo, nos quitan los novios, las novias, etcétera, entre comillas, ¿verdad? Pero sí queremos, entonces, cuando nos toque a nosotros irnos para otro lugar. Entonces, creo que este es el momento de exigir y hacer campañas pidiéndole al gobierno que qué es lo que vamos a hacer nosotros como país, en Panamá,
y que van a hacer los otros países también, porque a mí me preocupa quedar debajo del agua. Yo de hecho no voy a la playa porque me da miedo que venga un maremoto y eso no me cabe en el estómago. Así que muchas gracias. A Marco lo conocimos con un tanque de oxígeno en Isla Iguana en el año de aire, sí, en el año 2000. Y allá fuimos a ver qué estaba haciendo ese hombre en Isla Iguana y estaba viendo su proceso de investigación y lo conocimos allí. No sé si todavía buceas, Marco, si todavía. Es otra charla, igual es otra charla. Bueno, un maremoto solamente ocurre con una erupción volcánica submarina gigante. Hoy en día hay aplicaciones en su celular que le indican dónde ocurren los terremotos y le puede dar incluso una alerta con su posición y decirle peligro de maremoto en su zona. Y cuando salga eso, ¡huiga! Pero no juega paralelo a la playa, juega tierra adentro. Le agradezco su comentario. Buenas noches, Mario Pino. Marco, ¿por qué se vio afectado más el coral de fuego en esa época? La única explicación es que era más sensible a las temperaturas que las otras especies.